Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Les saluda Connor y junto a mí, Naomi, Yelisa, Zaida y Nayeli. Hoy vamos a conversar sobre la oralidad y la escritura, dos formas de comunicación que usamos todos los días y que han cambiado mucho con la tecnología. Para hablar de este tema, tomaremos como referencia el cuento La verdad del hecho, la verdad del sentimiento de Ted Chiang. Lo interesante es que el autor nos invita a reflexionar sobre cómo recordamos, cómo comunicamos nuestras experiencias y cómo la tecnología influye en esos procesos. Antes de empezar, les dejo una pregunta. ¿Creen que hoy nos comunicamos más hablando o escribiendo? Yo creo que seguimos hablando mucho. Por ejemplo, cuando queremos contar algo emocionante como una anécdota o un chisme, siempre lo hacemos casi siempre hablando que escribirlo. Esto me hace recordar y pensar en el cuento cuando la protagonista trata de recordar la historia que le contó Vincent cuando se fue de viaje a Palúa. Exactamente, es interesante, ya que el recuerdo de la protagonista comienza de una conversación que alguien le contó de su experiencia a otra persona. Para mí, con esta actitud, la oralidad sigue siendo fundamental, porque muchas de nuestras experiencias deben de compartirse mediante el diálogo. Sí, yo también pensé algo parecido. Lo curioso es que en el cuento esta conversación no desaparece después de haber sido dicha. Gracias a la tecnología, esa experiencia puede quedar registrada y puede recuperarse después. Entonces, me parece que el cuento muestra una relación interesante. La oralidad sigue siendo el origen de la comunicación, pero la tecnología permite conservarla de una manera parecida a la escritura. Si pensamos bien, hoy en día pasamos algo similar. Cuando enviamos audios, hacemos videollamadas o grabamos videos. Exactamente. Y hablando de escritura, hubo una frase que creo que nos pareció una de las más importantes del cuento. A mí también me gustó mucho, ¿saben? El autor dice, la escritura no era solamente una forma de conservar lo que alguien había dicho. Podía ayudarte a decidir qué querías decir antes de decirlo. Cuando leí esta parte, pensé en algo que nos pasa constantemente. Cuando hablamos, solemos improvisar más. A veces empezamos una idea y la vamos construyendo sobre la marcha. Pero cuando escribimos, tenemos más tiempo para pensar lo que queremos expresar. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que no todos hemos borrado y vuelto a escribir un mensaje varias veces. Y eso demuestra algo que menciona el cuento. La escritura no sirve únicamente para guardar información, también nos ayuda a organizar nuestras ideas. Por eso, muchas veces un texto escrito resulta más estructurado que una conversación espontánea. ¿Saben qué me pareció interesante del cuento? Es que no solamente habla de libros o documentos, sino que también lo relaciona a la escritura y a los medios tecnológicos o digitales que usualmente estamos utilizando. Esto me recuerda a una parte que nos dice, llevamos usando suplementos tecnológicos para la memoria semántica, desde la invención de la escritura, que primero eran los libros y ahora tenemos motores digitales de búsqueda. Esa frase me gustó muchísimo porque a veces pensamos que el Internet reemplaza la escritura cuando en realidad es una evolución de ella. Seguimos escribiéndonos todos los días en mensajes, correos, redes sociales o buscadores. Lo que cambió fue el medio, no la necesidad de escribir. Así es, la escritura sigue cumpliendo la misma función, conservar y transmitir información, a diferencia que ahora puede almacenarse y compartirse casi de forma instantánea. Hay una parte del cuento que considero fundamental porque reúne las ideas que hemos comentado, el conflicto entre el protagonista y su hija Nicole, que nos muestra cómo la memoria puede modificar nuestras experiencias con el paso del tiempo y cómo los registros digitales pueden cambiar nuestra percepción de lo que realmente ocurrió. Sí, esa parte me dejó pensando bastante. El protagonista estaba convencido de recordar perfectamente una discusión del pasado. Sin embargo, cuando revisa el registro, encuentra algo inesperado. Se fue por tu culpa, la echaste. Las palabras eran exactamente las que recordaba, pero no me las decía Nicole, las decía yo.
Saben, cuando leí, también me sorprendí mucho, porque en eso nos demuestra que no solamente las conversaciones que recordamos permanecen siempre con el mismo tema, con las mismas palabras, sino que con el pasar del tiempo podemos olvidar ciertas palabras o si no, relacionarlas o interpretarlas de diferente manera. Claro, mientras los registros escritos o digitales conserven la información de una manera estable, por eso muchas veces enviamos mensajes, correos o conversaciones antiguos para poder comprobar algo. Y creo que ahí vemos claramente una gran diferencia entre lo que es la oralidad y la escritura. La oralidad suele ser más espontánea, más cercana y más emocional, a diferencia de la escritura que nos permite conservar la información y volver a ella cuando sea necesario. Pero tampoco creo que sea una mejor que la otra. Más bien se complementan. Necesitamos la oralidad para conversar, compartir experiencias y expresar emociones. Y necesitamos la escritura para organizar ideas, transmitir conocimientos y conservar información. Después de leer y analizar este cuento, llegamos a la conclusión de que la oralidad y la escritura no compiten entre sí, sino que se complementan. La oralidad nos permite compartir emociones, experiencias e ideas de manera directa y cercana. La escritura, por su parte, nos ayuda a organizar el pensamiento, conservar información y construir conocimiento. Lo que muestra Ted Chiang es que la tecnología ha transformado estas formas de comunicación, pero no las ha reemplazado. Seguimos hablando para relacionarnos y seguimos escribiendo para recordar, reflexionar y aprender. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hasta la próxima.